ex epidemióloga del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, aseguró que la Fiscalía que el gabinete del exministro Jaime Mañalich manipuló datos en medio del manejo de la pandemia del coronavirus. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro de la mesa COVID y académico investigador de CLAPES UC. Doctor Erazo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, un gusto saludarlo. Doctor, a ver, las declaraciones de esta exfuncionaria del Ministerio de Salud llaman la atención. Decía, por lo menos lo que recogía la investigación de CIPER, nos pidieron manipular la base de datos. Esa y otras declaraciones. Usted ha participado de la mesa COVID durante toda esta contingencia del coronavirus. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Bueno, son de extremada gravedad porque estamos hablando de una declaración de una funcionaria pública y según los antecedentes habría declarado esto que ha aparecido, digamos, en información de un medio de prensa, y por ende hay que llegar hasta las últimas etapas de la investigación, pero por así decir, hasta el último esfuerzo investigativo para aclarar definitivamente lo que ahí está planteado, porque aquí lo más grave es que se está afectando la fe pública de una institución tan importante, exclusiva en sus funciones como es el Ministerio de Salud, de tal manera que no puede haber ninguna vacilación independiente de quién caiga o quién sea finalmente el responsable de los hechos que habrían sido, por así decir, informados con mucha claridad y entregado a Fiscalía por parte de un funcionario público. Porque esto se suman a otras declaraciones, señor Erazo, por ejemplo, de la ex jefa de epidemiología, Joana Acevedo, que antecedió en el cargo a Rafael Arauz, actual jefe de epidemiología, quien señaló que el ministro llevaba junto con su gabinete más cercano un conteo paralelo. O sea, aquí se va configurando un poco de acuerdo a declaraciones, eso tiene que confirmarlo la justicia, pero usted como quizás miembro de la mesa COVID, de confirmarse esto, todas estas declaraciones, ¿se siente un poco engañado de haber estado en esa mesa y quizás los datos que se tenían ahí no eran los verdaderos? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es felicitar y particularmente honrar la figura de lo que es un funcionario público que frente a situaciones que le parecen lesivas o pueden afectar la función y la encomendación de funciones a que esa persona se le ha entregado, puedan entregar estos antecedentes con absoluta veracidad. Y por ende yo quisiera reivindicar la función pública, la responsabilidad de cada uno de ellos al entregar todos los antecedentes ante la Fiscalía. Este es un proceso que está en marcha, aquí no se pueden sacar conclusiones, pero es indudable que tanto uno como consejo asesor, lo que ha aparecido en la prensa solo se resume en que son hechos de absoluta gravedad y por ende aquí no caben relativizaciones, transformar esto en un hecho político, acusar de que hay manipulaciones. Estos son los hechos que han sido exhibidos ante un fiscal de la República y son entregados por un funcionario público. Así que yo creo que está bueno ya que cada vez que aparece un antecedente de este tipo, empiecen a buscarse terceras, cuartas intenciones por parte de quienes cumplimos una función pública. Yo siento que no hay hasta ahora una buena explicación y yo espero, digamos, que puedan ser contrastadas con la defensa que, por cierto, las autoridades que aquí han sido aludidas puedan entregarle al fiscal que está, entiendo yo, haciendo una investigación muy acuciosa y particularmente que pretende llegar hasta la veracidad de los hechos. Sí, en doctor, particular, sí, un punto bien importante, doctor, perdone que lo interrumpa. ¿Cuál es su opinión acerca de la negativa también del ex ministro Mañalich, también del actual ministro Enrique París, a entregar los mails, a entregar esa información por un tema de seguridad nacional? El tema está en la Corte Suprema, han habido consultas, hay un documento que entregó el ministro París. ¿Cuál es su opinión particular acerca de esa negativa de la moneda a entregar esos documentos, esos mails, esos correos? Mire, yo he visto la aparición en prensa de los argumentos. A mí no me convence el argumento de la seguridad nacional para resguardar una información que con el resguardo, por supuesto, de la identidad de las personas,
en un proceso que lo único que pretende es hacer un seguimiento desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica y el control y el curso de la evolución de la enfermedad pueda constituirse en un dato de seguridad nacional. Creo que hay aspectos que son de la transparencia pública y en este caso es perfectamente posible entregar esta información a las autoridades de la justicia, en este caso, con el cuidado, por supuesto, del resguardo de las personas que están aludidas en su condición de casos activos y particularmente de acuerdo a los criterios que tiene el sistema de vigilancia epidemiológica. Así que argumentos de seguridad nacional a mí no me parece. Habrá que fundamentar algo, por así decir, estratégico, que pueda vulnerar la seguridad del país como para pretender siquiera que aquí pudiera haber una asociación entre la seguridad nacional y los datos de un sistema de vigilancia que, por cierto, tiene los resguardos por su propia definición del Estado chileno y del Ministerio de Salud. Doctor Erazo, hace un par de días el ministro Enrique París señalaba que la labor del Ministerio Público está entorpeciendo el trabajo del Ministerio de Salud. ¿Usted coincide con él? No veo de qué manera puede estar entorpeciendo la labor del Ministerio de Salud. Es indudable que estas situaciones no son del diario vivir y por supuesto exige un esfuerzo administrativo de los profesionales que tienen que entregar la información, que tienen que reunir los antecedentes, pero la Fiscalía actúa cuando se identifican, cuando es posible advertir que estamos en presencia de alguna anomalía administrativa y también de situaciones que pueden ser causales de delito. Entonces, creo que más bien aquí lo que corresponde es entregar toda la información, todos los antecedentes, todo el esfuerzo administrativo y particularmente respaldar a los funcionarios públicos, independiente de su cargo, si son funcionarios de primer nivel, segundo nivel jerárquico, entregarle todo el apoyo para que esas personas puedan efectivamente entregar y colaborar con la justicia. Aquí lo que se está dañando, se puede dañar, es la fe pública del Ministerio de Salud. Eso creo que es lo más importante y en ese sentido yo creo que nuestra principal preocupación es que el Ministerio de Salud salga indemne en particular de lo que le corresponde en sus funciones de salud pública y en ese sentido toda la información va a contribuir a aclarar todos estos hechos que ameritan una profunda duda de cómo se ha actuado en relación a la entrega de la información y particularmente de tener dos sistemas paralelos que en algún minuto pueden haber tenido justificación al inicio de la pandemia, pero posteriormente ya con la información consolidada y mejorada del Departamento de Estadísticas Sanitarias no había ninguna justificación para tener dos sistemas paralelos. Hay un argumento inicial, es posible que inicialmente se pudiese haber tenido este sistema, pero el Departamento de Estadísticas Sanitarias ha cumplido siempre con rigurosidad, a lo mejor con una latencia de tiempo, pero salvaguardando que sea una información fidedigna, y así lo ha demostrado que hoy día el Departamento de Estadísticas Sanitarias del Ministerio es el ente rector, y no hay, por así decir, figuras complementarias de información paralelas, y por ende creo yo que no hay un buen fundamento por qué se mantuvieron, y más aún si efectivamente se llega a configurar la situación en que aquí hubo recomendaciones para no incorporar casos de fallecidos, indudablemente que es una situación gravísima Doctor. que se puede afectar la fe pública. También respecto a la acusación constitucional que se comienza a ver a partir del próximo martes ya, a ver ya más en el detalle, contra el ministro Jaime Mañalich. ¿Cómo ve usted? ¿Hay fundamento para una acusación contra el exministro? Mire, yo creo que la acusación son instrumentos que tiene la Constitución. Es un procedimiento que permite, digamos, que se hagan entrega de antecedentes, se fundamenten estos antecedentes, que las comisiones constituidas con lo que ha establecido el Parlamento entreguen un primer informe, se vaya a la Cámara y finalmente se haga una evaluación exhaustiva. Lo que uno no quiere es que aquí haya una, por así decir, interpretación que no esté fundada en aspectos técnicos y creo que en ese sentido se ha hecho una investigación bien acuciosa, se han consultado expertos, se han citado
a diversas personas, autoridades de rango técnico, y por ende los antecedentes están puestos encima de la O mesa. sea, ¿usted cree que hay La fundamento? función, claro, o sea, yo creo que había fundamentos porque hay aspectos críticos que uno pudiera, por así decir, ponderar si son problemas que tienen que ver con las políticas públicas o que tienen que ver con faltas del punto de vista de lo que es la propia función administrativa, donde pudiera haber habido cierta falta de rigurosidad en el cumplimiento. A lo menos ameritaba haber presentado estos antecedentes, y Mm. lo que uno no puede sacar una conclusión si corresponde o no la sanción definitiva. Yo creo que en ese sentido uno tiene que esperar el curso de la investigación, que se entreguen los argumentos y contraargumentos, y tener la tranquilidad de que se hizo toda la investigación necesaria para poder sacar una conclusión definitiva. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que lo que he escuchado yo de los parlamentarios es una razón que tiene fundamentos. Hay algunos que probablemente podrán ser discutibles, si corresponde a un error del punto de vista o a una insuficiencia del punto de vista de la aplicación de una política pública en particular, pero también hay aspectos que tienen que ser sometidos al rigor de la evaluación de si efectivamente hubo Sí. alguna falta del punto de vista de las atribuciones y funciones que tienen las autoridades. Esto no es primera vez que se hace. Yo creo que hay que pedir una dosis de tranquilidad a quienes aparecen involucrados, en el sentido de que las instituciones tienen que funcionar, y en ese sentido las instituciones que se ha dado Chile en un gobierno democrático, como desde que terminamos con la dictadura, tienen que funcionar y tienen que ejercer sus funciones, de tal manera que yo creo que el proceso está en marcha. No se pueden sacar conclusiones a priori. Creo que es una ligereza, por supuesto, sacar ya una conclusión, pero ya los antecedentes están encima de la mesa. Los parlamentarios deberán ponderar los aspectos que ahí han sido considerados y finalmente tomar una conclusión definitiva que tiene un componente que es claramente de tipo político, porque el Parlamento es una instancia política, pero que tiene que tener también un fundamento muy claro desde el punto de vista técnico. Doctor Erazo, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.